Vamos hoy a la palabra, vamos a orar al Señor, que Dios nos hable al corazón, que Dios nos hable a nuestra mente, que Dios nos hable a lo profundo de nuestro ser. Amén. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de toda bondad, de toda gracia, bendito Padre. Y pedimos, Señor, que nos ayudes y que la palabra, Señor, que sale de mi boca, alimente corazones, bendito Dios, alimente mentes, alimente vidas, vidas espirituales, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, nosotros hemos venido a través de los años, a partir del 2019, 17, por ahí, con una serie de palabras que hemos llamado rema, ¿cierto? Que es una palabra de Dios revelada. Hemos hablado de más profundo, estuvimos hablando de niveles, de nuevos niveles, estuvimos hablando de florecer. Todo esto nos tiene que llevar a algo que se llame, también hablamos de plantados en la casa de Dios, y todo esto debe llevarnos, hermanos, a que nosotros demos realmente fruto, y un fruto que permanezca. Y precisamente, hermanos, pensando en el balance del año, porque ya llegó diciembre con su alegría, mes de palabra y adoración. ¿No? Ustedes estaban por otro lado. Entonces, hermanos, para mirar cuál es el balance de nuestra vida espiritual en este año. Si hay, hermanos queridos, un reto, es llegar a tener el balance de lo que ha sido la vida espiritual y el fruto que se ha dado en carácter y en multiplicación. ¿Cuántos hijos espirituales ganó este año? ¿A cuántas personas le predicó? Por mandato de Dios, no porque la iglesia lo ordene, sino por mandato de Dios. Entonces hoy voy a tratar el tema plantados para dar fruto. ¿Cómo se llama? De esto hemos hablado muchísimo, plantados para dar fruto. Dios, y siempre lo he dicho, hermanos, no te envió, hermano y hermana, a ti a la tierra solamente para nacer, crecer, multiplicarse y morir, sino que toda vida tiene propósito, y propósitos hay muchísimos, pero uno de los propósitos grandes, hay dos propósitos especiales de parte de Dios que cada ser humano debe cumplir, y el uno es ser adoradores del Dios Altísimo, y el segundo es establecer su reino en la tierra. Amén. Desde un principio, cuando hablo de plantados para dar fruto, desde un principio, el primero de los mandamientos a la primera pareja que estuvo sobre la tierra fue: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Lo primero que el Señor les decía era: fructifiquen, y fructifiquen significa den fruto. Entonces, en este primer mandato a la humanidad, de parte del Señor, fue ser fructífero, y ser fructífero no en cualquier cosa, sino en fruto para su reino. Amén. Fruto para su reino. Hermano querido, yo le invito para que antes de terminar el año tome un día de ayuno y oración y haga el balance de su vida. Y según el balance, haga propósitos para el próximo año, y ojalá los escriba para decir: quiero dar fruto. Vamos a un pasaje en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, que muchos conocen, y es la maldición de la higuera estéril. Y que nosotros no vayamos a estar cual higuera estéril en algún momento recibiendo lo que no deberíamos recibir, y es maldición. Dice la Biblia en Marcos 11, versículos 12 al 14. Marcos 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quiénes salieron de Betania? Jesús y sus discípulos. Tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos, ojo, viendo de lejos
una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Wow, interesante. Aquí vemos a un Jesús que tiene hambre, a un Jesús que está necesitado, a un Jesús que quiere suplir para él algo de una higuera y que esa higuera no tiene fruto. Y cuando hablamos aquí de algo, es que Jesús busca fruto y no hojas. Dígale al que está a su lado: Jesús busca fruto, no hojas. Y una higuera, hermanos, que tenía que suplir esa necesidad de Jesús, y era darle de comer. Muy frondosa, sus hojas desplegaban una belleza natural. Desde lejos simulaba tener mucho fruto, pero de cerca solo se podía ver la esterilidad. Y así hay vidas espirituales. En algún momento uno puede tener lejanía y pareciera que esa persona muestra cierto fruto, muestra cierto lenguaje cristiano, cierto lenguaje religioso, ciertas cosas, pero luego que estamos cercanos vemos que no hay fruto, sino simplemente una vida de religiosidad, pero no el fruto que en realidad dé alimento al Señor. Y ese alimento al Señor debe ser una conducta irreprochable y debe ser una continua multiplicación de discípulos. Eso es lo que le damos de comer al Padre Celestial. Y en la vida que nosotros tenemos irreprochable, en la conducta irreprochable, le damos al Señor alabanza, adoración, gloria, honra y alabanza, porque Él es el digno de tomarla de su pueblo y nadie más. Entonces, no es que nosotros despleguemos una belleza espiritual y que nos vean, porque lo que tenía la higuera era que tenía esas hojas con un verdor esplendoroso, una cosa preciosa, y decían: qué bonito aquello, pero en algún momento no cumplía con el propósito que había sido o que tenía o que le había sido dado por Dios. Entonces, ¿qué hay del propósito de Dios en la tierra con tu vida? Jesús busca fruto, no hojas. Se dice que la higuera requiere de 3 años para dar fruto. Después de esto se podrían tomar 2 cosechas por año, produciendo mucho fruto. Se demora 3 años, pero a partir de esos 3 años la higuera da higos 2 veces al año. ¿Sí? 2 veces al año. Si nosotros habláramos de multiplicación y diéramos 2 discípulos por año, 2 discípulos sagradamente, nos ponemos a orar y con pasión le decimos: Señor, regálame 2 discípulos por año. Figúrese, la iglesia estaría creciendo al 200% anualmente. Es decir, que si hoy somos 1000 personas, estaríamos en el próximo año contando con que somos 3000. Y de ahí, entonces, en el próximo año estaríamos contando que somos 9000. Si eso se diera. Pero bueno, los higos normalmente crecían con las hojas. Extrañamente, esta higuera tenía hojas, pero no fruto. Tenía hojas, pero no higos. Y que tuviera hojas indica que había sido sembrada en buena tierra, ¿cierto? Porque creció y estaba muy bonita, estaba con unas flores preciosas, pero sin fruto. Entonces, la ley era que si tenía hojas, debería tener higos. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que si nosotros mostramos cristianismo o ven en nosotros un verdor espiritual, debemos mostrar ese verdor con fruto. El fruto se da, hermanos, en el momento en que es probada la persona. Yo me acuerdo que habían unos muchachos muy espirituales en la iglesia, y ellos se veían con una cosa especial de adoración, adoraban, evangelizaban, salían,
Pero hermanos queridos, y uno decía, qué buen momento está pasando estos muchachos. Y en una ocasión, hermanos, en un partido de fútbol se agarraron, y entonces fue cuando la prueba no la pasaron. Era solamente hojas, porque cuando su carácter fue probado, hermano, cuando, como dice alguien, como dijo alguien en torno al manejo, a la conducción, dice: yo me subo con el Espíritu Santo, pero a veces se le sale cuando me atraviesan. El Espíritu Santo se va cuando me cierran, porque yo exploto. Entonces, hermanos, ¿cómo está ese carácter? ¿Cómo están, hermanos, esto en fruto? ¿Qué generó en la higuera no dar fruto? Una maldición de parte de Dios. Nunca nazca de ti fruto. Entonces, aunque Jesús estaba hablando del pueblo de Israel, podemos aplicarlo a la iglesia. El pueblo de Israel fue frondoso, el pueblo de Israel tenía hojas, el pueblo de Israel vivía, pero su fruto fue un fruto que después trajo maldición, y esa maldición se dio en la cautividad, en la primera cautividad con el imperio asirio, en la segunda cautividad con el imperio babilónico, y así estuvieron, hermanos, porque no dieron fruto. Ellos tenían muchas cosas que lo identificaban como pueblo de Dios, pero no ejercían como tal. En estos días que vamos a estudiar Romanos, el capítulo 2, nos habla de muchas personas que pueden estar diciendo: yo guardo la ley, yo soy un cristiano, tener el rótulo de cristiano. Pero, hermanos, el comportamiento en el hogar, el comportamiento en el trabajo, el comportamiento de conducta en la calle desdice mucho de una vida realmente cristiana. Y eso no es dar fruto. Eso es simplemente meras hojas. Meras hojas. El mandato de Jesús en Juan 15 fue ser fructíferos. Mire, Juan 15, 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. ¿Sí están ahí, hermanos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Más adelante dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué distingue a un discípulo del Señor? ¿Las hojas, el árbol o el fruto? ¿Qué distingue al verdadero discípulo de Jesús? El fruto. El fruto. Entonces, según este pasaje, mire, hermanos, tenemos que llevar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Ahí lo pueden subrayar, si pueden hacerlo en la Biblia en físico, cuando dice, repito, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. ¿Qué tan fructíferos estamos siendo? Aquí, cuando nos habla de esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, podemos mirar varias cosas. Primero, tenemos la mejor vid a la cual estamos adheridos, y esa vid se llama Jesús. Y cuando estamos adheridos a Jesús, esto nos dice que tenemos dependencia y que tenemos sustento, que tenemos que alimentarnos continuamente de Jesús. La cepa es la que alimenta las ramas, proveyéndole la savia para que florezca y fructifique, y con él todo es posible. Hay personas que dicen: no, pero es que no puedo controlar la ira. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero es que yo, hermanos, yo exploto fácil, yo soy grosero, yo no he podido lidiar con el licor, con tantas cosas que no se pueden lidiar. Hermanos, sí podemos, porque si tenemos la voluntad de estar adheridos a Jesús y estamos agarrados de Él, vamos a poder vencer toda tentación que llegue, todo problema, toda dificultad, y se nos va a distinguir como verdaderos discípulos del Señor. Esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Entonces tenemos la mejor cepa a donde nosotros podemos adherirnos, y es Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Orando todos los días, ayunando al menos 2 veces a la semana, o al menos una vez a la semana. Que la disciplina del ayuno esté en nosotros, que nuestra oración sea oración apasionada, que la lectura de la Biblia sea una lectura donde nosotros podemos extractar palabra de Dios, alimento de Dios para mi vida, y poder transmitir a otros esa misma palabra. Tenemos al mejor labrador, al Padre. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que el Padre es el más experto vigilante de su viña. Él provee cuidado, Él provee abono, Él provee mantenimiento para que haya mejor fruto y lo pueda saborear de nuestra mano. Dios quiere que tú le des al Señor el fruto para que Él lo saboree. Él es el que disfruta de lo que nosotros hacemos. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito que mi madre decía: algún día me comeré un pan de las manos de mi negro. Y algún día, cuando yo pude ganar mi primera cosa, lo primero que le compré fue unos panes a mi mamá y se los llevé. Y lógicamente se sentía muy, muy feliz. Todo el que siembra, todo el que planta para cosechar, no para perder el tiempo. La semilla fue plantada en nosotros, no para que nosotros llevemos una vida simplemente de domingo cristiana y en la semana totalmente distinto a lo que es la vida cristiana. El Señor nos ha plantado en esta congregación, nos ha bendecido con talentos, nos ha bendecido con dones, nos ha bendecido con su Espíritu Santo, nos ha bendecido con conocimiento, nos ha bendecido con alabanza, con adoración, con todo esto el Señor nos ha bendecido. ¿Cómo respondemos al Señor? Con fruto. Hemos sido plantados para fructificar. Amén. Eso quiere decir que nosotros, al fructificar, tenemos la capacidad total de transformación en cualquier lugar donde nos encontremos. Que ojalá pudiera ser que cada cristiano en su conjunto donde vive arme una revolución espiritual. Que si está trabajando en un hospital, como solía hacer un predicador en una ocasión, nos contaba un testimonio, el pastor Chuyo Olivares. Y decía que una vez él iba invitado a una convención de pastores, y él iba muy rápido, y de un momento a otro vio una casita que Dios le dijo: bájese y predíquele el evangelio a ese señor que está ahí. Y él dijo: no, pero ¿cómo así? Dijo: no, esto no debe ser de Dios. Yo sigo rápido porque ya a la hora miró su reloj, aceleró. Y de un momento a otro, mis hermanos, no hizo caso a la voz del Señor, que necesitaba ahí predicar, porque ahí habría mucho fruto. Entonces más adelante le salió un carro en contravía y ¡pum!, se estrelló. Y el pastor herido, se fracturó una pierna, se fracturó un brazo, y estaba allí en el hospital y le dijo: Señor, ¿yo qué hago aquí? Yo iba a predicar tu palabra, ¿por qué me sucede esto? Y la voz de Dios dijo: por desobediente, porque yo necesitaba que tú armaras una revolución en esa casa, pero ahora
predícale a las enfermeras, predícale a los médicos. Y ese día, hermanos, por ese accidente, dice que muchas enfermeras y muchos médicos conocieron al Señor, vinieron, les predicó ahí desde su cama de enfermo. Y hermanos, ojalá que nosotros pensáramos formar una revolución. Este país está muy necesitado de gente cristiana, pero revolucionaria, que predique a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que enseñe, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que arme revolución espiritual donde quiera trabaje, donde quiera esté, que su familia no siga en el pecado, que genere realmente conversión. Y este es el fruto que nosotros debemos dar para la gloria de Dios. ¿Cuándo vamos a despertar a un avivamiento? ¿Cuándo vamos a lograr el avivamiento? Cuando todos les digamos: Señor, aquí estoy, úsame, Señor, y yo voy a hacerte caso de todo lo que tú me digas. Yo lo haré, yo te obedeceré. Yo voy a dejar las malas palabras, yo voy a dejar la ira, yo voy a dejar el licor, yo voy a dejar el tabaco, el cigarrillo, lo que sea que le esclavice. Hermanos queridos, lo vamos a dejar, y va a ser posible armar un avivamiento y que se conozca que aquí en la iglesia hay una congregación, unos hijos, verdaderos discípulos del Señor, que lo aman, lo adoran con todo el corazón y con todas sus fuerzas, y viven conforme a lo que Él dice que vivamos. Y eso es, hermanos queridos, lo que nosotros debemos tener en el corazón. Las ramas, hermanos, las que deben producir el fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pámpano significa rama. Y en la rama debe estar el fruto. Debemos estar conscientes de esa gran responsabilidad. Dos destinos según el Señor habla aquí de la higuera estéril. El que no lleva fruto es quitado. Hay un peligro muy grande en muchas personas y se llama autoengaño. Y eso significa creer que está bien espiritualmente cuando no está bien. Creer que es un verdadero discípulo del Señor cuando en realidad está dando mal testimonio. Ese autoengaño lo vivió el pueblo judío. Ellos creían que eran el pueblo de las promesas, el pueblo de Dios. Y en un momento se encontraron con que los principales sacerdotes, Oseas es un libro que a uno le dice, bueno, que es lamentable leerlo porque habla de la condición espiritual del pueblo de Israel. Y dicen Oseas que los sacerdotes que predicaban la palabra hacían pandillas y se habían convertido en pandilleros, en ladrones y en asesinos que robaban en las esquinas. Eso es la condición de un pueblo que decía ser de Dios. Eso se llamaba autoengaño. Al otro día iban a presentar las ofrendas a Dios. Me acuerdo la ilustración que les he dado de la señora que le dijo al Señor que se viniera a vivir al templo. Al esposo dijo: papito, vámonos a vivir al templo. Pero ¿cómo se le ocurre? Hasta que un día estaban en culto y ella llegó con el trasteo y bajó el trasteo en el templo. Le dije: ¿qué te pasa? No, es que quiero que vivamos aquí, mi amor. ¿Cómo así? Dios, sí, porque aquí tú eres un cristiano excelente. En la casa no quiero seguir porque allá demuestra todo lo contrario de lo que es en el templo. Vivamos en el templo, porque aquí te portas muy bien. La iglesia contemporánea es una iglesia que ha olvidado muchas disciplinas cristianas. ¿Y cómo se lucha para que haya evangelización? ¿Cómo se lucha para que haya ayuno? ¿Cómo se lucha para que haya lectura de la palabra? Y hermanos queridos, eso no es de Dios. Muchos tal vez estén ya desgajados de la vid y andan cual rama seca, solo que están anclados a una iglesia, pero sin fruto, viviendo en un tremendo sequedal. En un tremendo sequedal. ¿Es usted la persona que está frondosa, pero con fruto?
porque puede que no viva el sequedal todavía, pero con la maldición puede secarse. No hay que pasar por pámpano, hay que ser pámpano, y si no es, entonces será cortado y echado en el fuego. Este es un peligro de condenación. Eso es lo que dice el Señor. Y el que lleva fruto, ¿qué acción tiene? Es limpiado para que lleve más fruto. Es limpiado para que lleve más fruto. Hay que podar, hay que echar la poda. Tenemos un bugambil en la casa. Yo soy el que lo arreglo, el que lo poda, y está bonito. Y ese no es que dé fruto de comer, pero su fruto mayor es el florecimiento, en las flores. Ese es el fruto del bugambil, las flores, que florezcan. Extrañamente uno pasa por muchos otros árboles y no está florecido. A veces es todo como una espumita de lado a lado, lleno de flores, pero ha tenido que cortarse. Entonces, el que es fructífero vive en continua poda, y esto significa que el Señor nos está limpiando para que llevemos más fruto. Amén. ¿Están ahí, mis hermanos? Entre más fruto, más gloria. Entre más gloria, más adherencia a Dios. Y entre más adherencia a Dios, tenemos una vida mucho más genuina en las manos de Dios. Amén. Ahora miremos cuáles son los frutos. El primero, carácter y conducta. Esta clase de fruto tiene que ver con nuestra estatura espiritual. Yo siempre he dicho, si hubiera un medidor de estatura espiritual y pudiéramos nosotros, como el niño que está creciendo cada día, dice: papá ya le llegó aquí, papá le llegó aquí, papá le llegó aquí, y está creciendo. Ojalá pudiéramos nosotros tener esa medida para irnos midiendo. ¿Sabe cuál es la medida? Que cada día debemos estar pensando en ella, y es que día tras día nos parecemos más a Jesús, en su amor, en su paciencia, en su pureza, en su misericordia. En todo esto nos parecemos más al Señor Jesús. Entonces, el carácter, ese carácter lo adquirimos desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu. Yo he repetido esto hasta la saciedad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Será que este año, que comienza el 2024, vamos a estar revisando continuamente si tenemos el fruto del Espíritu desarrollado en nosotros o no? El desarrollo de estos frutos debe ser una de nuestras principales metas cada año. Colóquese, hermano querido, la meta de desarrollar cada una de estas cosas. Lo otro es el conocimiento de Dios. Hay otra parte del fruto que es conocer a Dios. La gloria del hombre es conocer a Dios. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Jeremías conocía al Señor, y él dice: esto es lo que dice el Señor. ¿Cuál es su gloria? ¿De qué se puede gloriar? En entenderme y conocerme. Y saben, hermanos, a veces es más fácil conocer a Dios que entenderlo. Es más fácil conocer al Señor que entenderlo. Sin embargo, la Biblia dice que ese discernimiento, ese conocimiento debemos tener, y es también entender a Dios, porque es en nuestra gloria. ¿Cómo entender en algún momento que el papá de una persona se enfermó de un instante a otro y de pronto se fue, se lo llevó el Señor? Y dice, bueno, personas entran en amargura contra Dios porque no han entendido el propósito divino.
Pero si sabemos, hermanos, que Él es soberano y que por encima de nuestras oraciones y nuestra fe Él decide, vamos a poder entenderlo y vamos a seguir adorando al Señor que nos ha dado tantas, pero tantas cosas. Aleluya. ¿Qué tanto conoce a Dios y qué tanto entiende a Dios? Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Conoce y entiende al Señor. Esa es una parte de un fruto. El otro que tenemos es conocimiento de las Escrituras. Ese libro de Oseas también, el capítulo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le conocimiento. El Señor llamó la atención a los discípulos cuando les dijo: erráis ignorando las Escrituras. El estudio de la palabra debe darse, hermanos, de ese interés y de eso que nos aconsejan tanto los que han estudiado la Biblia. Dice: al menos lea la Biblia una vez de pasta a pasta cada año. Saque alimento de la palabra, aliméntese de ella. La falta del conocimiento nos lleva a aceptar cualquier cosa. La falta de conocimiento puede meter a las personas en falsa doctrina, a creer cualquier cosa. No hay capacidad de discernir. Algunos escuchan cantidad de predicadores con doctrinas totalmente alejadas de la Biblia y del contexto bíblico, y lo aceptan y lo siguen y siguen escuchando estas cosas porque no hay conocimiento de la palabra. Y el otro se llama fruto en la multiplicación. Y es la necesidad de compartir, hermanos, el evangelio, porque la necesidad es apremiante. El cambio de la nación no se dará a menos que la iglesia haga la tarea. Hay, como les dije hace 15 días, creo, hay un panorama oscuro sobre la nación del futuro de Colombia. En lo económico, en lo espiritual. Hace algunos días, ahí al lado de nuestra casa, vendieron una casa grandísima que había, y allí colocaron una cuestión, se llama minga no sé qué. El asunto es que allí es brujería, hechicería. Estaban en estos días un chamán ahí echándole humo a todos los que estaban presentes. Nosotros vivimos cerca, en el barrio La Soledad, cerca al Parkway, y en el Parkway, arriba bien, en ese parque, el día que pasamos nosotros, que estuvimos orando, pasamos por el parque a orar. Dios nos llevó hasta el parque a orar con mi esposa esa noche. Y fuimos a orar, y allí había una reunión de solo brujos, y unos decían: los que están allá vestidos de blanco, pásense aquí al frente para que el espíritu superior lo tome en este momento. Ya hay una cantidad de actos de brujería al aire libre en nuestra ciudad, en nuestra nación. El panorama espiritual de nuestro país es oscuro. ¿Qué estamos haciendo para ganar almas para el Señor y que no sigan en el pecado? Muchos estarán en la brujería, y de todos aquellos podemos traer para que haya, como en los tiempos del apóstol Pablo, cuando fue y quemaron los ídolos, hicieron una hoguera de ídolos porque se convirtieron al Señor Jesús y hubo avivamiento en esa ciudad. ¿Qué vamos a hacer, hermanos queridos, con Colombia? El destino de nuestra nación está en la iglesia del Señor. Nosotros vamos a sacar este país adelante o lo dejamos hundir. Yo creo, hermanos, que tenemos la capacidad, con el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, de sacar esta iglesia, este país adelante. Amén. Yo creo que lo podemos hacer. Amén. Gloria al Señor. Pero para eso tenemos que quitarnos el esparadrapo que nos está dejando mudos en el testimonio y hablar de Dios.
Mis hermanos, tengo la esperanza de que muy pronto todo este salón esté lleno de exbrujos, de excorruptos, de exadúlteros, de extraficantes, de todo esto, mis hermanos, y se conviertan en verdaderos hijos de Dios que glorifiquen al Padre eterno. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos dio este salón no para reunir 1000, Dios nos dio este salón para reunir miles, y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr para la gloria de Dios. Aleluya. Hace algunos días estuvimos hablando de la parábola del sembrador. ¿Cuáles son los impedimentos para no dar fruto? Y estuvimos hablando de la superficialidad, los que caen a la orilla del camino, los que no agarran la palabra, la entienden pero no la viven. ¿Cuántas predicaciones tiene en su vida que haya escuchado aquí o a través de la radio o en otras iglesias? ¿Cuántas? Y todavía no hacen mella en el corazón para cambiar. Esa vida superficial, una vida religiosa. Allí también nos habla de que impide fruto las pruebas. Las pruebas. Mucho dolor, mucha angustia. Pasamos una pandemia y muchos dejaron la iglesia porque no pudieron con esta prueba tan fuerte que vino sobre el globo terráqueo, sobre todas las naciones de la tierra. Yo no sé si la estadística nos dice que alguna nación se salvó. Hasta ahora no he investigado, habían como 5 naciones que no había llegado el COVID, pero la gran mayoría de naciones, la pandemia les llegó. Pero según he hablado con muchas personas y pastores amigos de otras naciones, en todas las naciones el número de cristianos disminuyó. Las iglesias quedaron, muchas iglesias vacías, otras como nosotros a la mitad. Pero tenemos que volver a rescatar ese espíritu evangelístico y, hermanos queridos, hacernos fuertes para cualquier prueba que llegue, poder pasarla. Admiro a Job, le fue quitado todo, se le murieron 10 hijos de un accidente en un momento, los muros de la casa cayeron sobre sus hijos, se le llevaron las ovejas, le robaron los camellos, mataron a los siervos, es decir, un desastre impresionante en un abrir y cerrar de ojos, pero también su salud fue afectada tremendamente. Dice que llagas estaban en su cuerpo, supuraban sangre, supuraban pus, emitían un olor fétido, y él nunca maldijo al Señor. Siempre lo adoró en medio de los más angustiosos dolores. Pero, hermanos queridos, las pruebas a veces, en lugar de acercar a las personas a Dios, lo alejan de Dios. Los afanes de la vida, que era la semilla que cayó entre espinos. Y los afanes de la vida no solamente por las riquezas, sino por tanto que tengo que hacer. Hoy día, hermanos, antes habría que tomar un bus, ir a la oficina. Ahora, hermanos, muchos trabajan en la casa, pero todavía no hay tiempo. Porque hay afán tras afán tras afán. Cosas por hacer y hacer. Y, hermanos queridos, quiero decirles con todo mi corazón que si no sacamos el tiempo, nunca lo vamos a tener. Tiempo para buscar a Dios, tiempo para salir a evangelizar, tiempo para bendecir al Señor. Ustedes se acuerdan allí, Marta y María, una afanada por los quehaceres del día, afanada con tanta cosa que tenía que hacer, y la otra escuchando al Señor las cosas que eran necesarias. ¿Vamos a hacer una iglesia religiosa o vamos a hacer una iglesia de discípulos? Lógicamente, la pereza espiritual. Un campo deja de fructificar por descuido, por negligencia. Y ahí tenemos la ilustración que nos dice Isaías capítulo 5,
que hubo una higuera, un campo que fue sembrado, que fue despedregado, que fue protegido, que fue mimado, en otras palabras, y que el Señor vino a buscar vid, pero no encontró absolutamente nada. Dice que después vino y está aconteciendo lo de las hojas. No, vino, desalojó, sacó a los habitantes y allí crecieron espinos, allí crecieron abrojos, allí creció maleza. Y hermanos, en lugar de convertirse en un lugar fértil, se convirtió en un lugar totalmente infructífero. Hay pereza espiritual en sus corazones. Meditemos qué vamos a hacer el próximo año. Finalmente, una vida religiosa y conformista. La iglesia, allí tenemos nosotros unos ejemplos tan bonitos en Apocalipsis capítulos 2 y 3 sobre las 7 iglesias. La iglesia de la Odisea fue una iglesia religiosa conformista, y que vino juicio de Dios. Y dice que era tan tibia que a los tibios los vomita Dios de su boca. La tibieza espiritual no está con Dios. Eso es hipocresía. Así que, hermanos queridos, este año propongámonos a vivir mejor. Este año digamos: Señor, he sido plantado para dar fruto y daré fruto para la gloria de Dios. Amén. Levanten la mano los que van a dar fruto. Plantados para dar fruto. Amén.